buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 18 de mayo, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Recordarles que cualquier pregunta o consulta pueden hacerla llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Sienta aquí, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenidas. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega. Y desde aquí del Instituto Nacional de Salud del Niño damos la bienvenida a cada uno de los participantes que han tenido a bien conectarse con nosotros. Como ven, y ustedes que hacen el seguimiento de cada una de estas presentaciones, tenemos ya una segunda ponencia en relación al manejo del paciente pediátrico bajo el enfoque del COVID-19 en su apoyo ventilatorio invasivo, ¿no? Entonces, con nosotros tenemos al doctor Jesús Ángel Domínguez Rojas, médico pediatra intensivista, y él, pues, como bien ustedes leen en el cartel, es miembro de la Sociedad Latinoamericana del Cuidado de Pediatría Intensiva. Entonces, doctor Jesús Ángel Domínguez, el público le está esperando. Muchas gracias por la invitación. Es importante para mí poder hablar del tema, ¿no? Ya que la presentación a nivel pediátrico es, con los casos que hemos visto, ¿no? Es un comportamiento leve, moderado, ¿no? Y en algunos casos es severo. Y conforme se va incrementando el grupo de edad, vemos las características radiográficas que van a cambiar en diferencia a los más pequeños, ¿no? Bueno, ahí les muestro una imagen de una tomografía de una paciente de 14 años que es de acá, de Lima, Perú, ¿no? Y tiene unas características similares a las del adulto, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. Bueno, quería mostrarles esta tomografía. Bueno, en realidad es una tomografía de una paciente de 14 años, una niña, ¿no? Que tiene como comorbilidades una obesidad y es asmática, ¿no? Vamos a ver más adelante que las características clínicas, al igual que de los adultos, tiene una presentación esta niña, ¿no? En una imagen de vidrio esmerilado, ¿no? En la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, vamos a ver las tres hipótesis por qué el COVID del niño se presenta en los casos con un cuadro clínico leve o algunas veces asintomático, ¿no? Podemos ver que tenemos tres tipos de hipótesis. La primera hipótesis es a nivel de los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, ¿no? Este receptor, como ustedes muchos habrán escuchado, ¿no? Es expresado por las células alveolares tipo 2, ¿no? Y tal vez la menor presencia de estos receptores de los niños es que no influye mucho en cuanto a su expresión clínica de los niños, ¿no? Entonces, pero esta hipótesis hay que tomarla con cautela porque hemos visto que los niños en menores de 1 año también son un grupo de riesgo para poder adquirir ciertas complicaciones. Entonces, esa es una de las primeras hipótesis. La segunda hipótesis que se promueve es el daño endotelial. El daño endotelial que se ha descrito, que de acuerdo a la edad, mientras más llega a la adultez, hay más enfermedades cardiovasculares, enfermedades como diabetes mellitus, que van a ser factores de riesgo para el COVID grave, ¿no? En el caso de los niños sanos, generalmente el daño endotelial está casi ausente. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y el tercer factor es la inmunidad innata. La inmunidad innata, que viene a ser la primera línea de defensa contra el SARS-CoV, ¿no? Entonces, lo que trata esto es de bloquear este interferón tipo 1 para evitar la multiplicación y aumentar la carga viral de este SARS en los niños pediátricos. Entonces, esas son tres hipótesis en las cuales, ¿por qué los niños suelen ser asintomáticos o en todo caso tienen una presentación leve a moderada, ¿no? En la siguiente lámina que les estoy presentando,
es una lámina en la cual nosotros vamos a poder diferenciar, ¿no? El cuadro, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior, para nosotros manejar la parte de la mecánica pulmonar en los niños, para poder ingresarlos a la ventilación mecánica, tenemos que conocer la fisiopatología del cuadro clínico por la cual presenta, ¿no? Acá podemos ver en la parte superior, ¿no? Que va a producirse una vasoconstricción pulmonar hipóxica que desvía esa sangre de un segmento alveolar hipóxico hacia otra zona que está conectada al alveolo. O sea, trata de desviar ese flujo hacia una zona alveolar que va a estar bien perfundida, ¿no? Estamos viendo y se está analizando que la fisiopatología del SARS-CoV-2, a diferencia del ARS, puede variar e incluso se está comparando con aquellos pacientes que tienen o viven en determinadas alturas altas, en las cuales en ellos, más que todo lo que predomina es que va a haber una vasoplegia de la vasoconstricción del endotelio alveolo capilar. O sea, quiere decir que va a haber una pérdida de la vasoconstricción a nivel de la arteria pulmonar. Importante es también saber que una vez que ingresa el virus a nivel del organismo, a través de las vías respiratorias altas, ¿no? Hoy en día se sabe que no solamente afecta a nivel pulmonar, sino que también es una enfermedad multisistémica. Lógicamente que la mayoría de las presentaciones, incluso en niños, estamos viendo también compromiso a nivel neurológico, compromiso a nivel hepático, fallas a nivel de lo que es trastornos hematológicos, y lo predominante que en ellos hemos visto en los cuadros leves es que van a tener un compromiso, sobre todo a nivel alveolar, sobre todo a nivel del tipo 2, ¿no? De los alvéolos, los cuales van a ser estimulados y por ende los macrófagos van a salir como primera línea de defensa, ¿no? Para que posteriormente se presente la tormenta de citoquinas, ¿no? En el cual se van a liberar pues una serie de cascadas inflamatorias que al final nosotros vamos a tener que actuar ante ellos, ¿no? Tenemos acá un estudio, el estudio Microclots, ¿no? En el cual nos muestra pues cómo el SARS-CoV-2, ¿no? Ingresa a nivel de los receptores que ya les he mencionado y produce la activación complementaria y la respuesta inmune innata, ¿no? Y libera toda una serie de mediadores, ¿no? Desde la interleuquina 1, la interleuquina 6, ¿no? Y esto es lo que va a producir una trombosis local. O sea, a nivel pulmonar va a producir una trombosis local y lo que hoy en día se llama una microangiopatía trombótica a nivel pulmonar, ¿no? O sea, no solamente el virus va a atacar a nivel de los alvéolos, sino que también se va a ver comprometido la circulación y por eso es que hay que tener en cuenta que se van a originar trombos, ¿no? A nivel pulmonar. Igual acá, en la siguiente gráfica, ¿no? Podemos ver un pulmón sano y un pulmón en el cual ya está injuriado, ¿no? Y por todas estas series de alteraciones, ¿no? El SARS-CoV-2, ¿no? La expresión de lo que es el receptor, ¿no? Y luego, posteriormente, pues, la alteración de la célula endotelial, ¿no? El endotelio que se va a alterar y por ende va a producir una trombosis local a nivel pulmonar. Esto es todo lo que pasa, ¿no? Vamos a tener varias fases, desde una fase viral hasta una fase pulmonar, y después ya tenemos, conforme la severidad que se pueda presentar en el paciente, hasta falla multiorgánica, ¿no? Esto va a depender, pues, de la respuesta inmunitaria del paciente pediátrico al cual nosotros nos vamos a enfrentar. En cuanto a la estadística, les estoy presentando una data, ¿no? Hasta el día de ayer, en el cual se han confirmado 454 pacientes pediátricos en Norteamérica, ¿no?
ahí podemos ver en la data, ¿no?, que ellos han utilizado una serie de recursos, ¿no? Casi el 70% entraron a ventilación invasiva, ¿no? El 16% a cánula de alto flujo, que hoy en día se está utilizando como medida, ¿no?, para poder evitar, ¿no?, que el paciente ingrese a la ventilación invasiva, y por consiguiente, pues, cuando un paciente ingresa a la ventilación invasiva, pues, puede haber mayor injuria a nivel pulmonar y también puede haber sobreagregación a nivel bacteriano, y pues podría aumentar aún más la letalidad del paciente, ¿no? Tenemos también acá la ventilación no invasiva, ¿no?, en un 12%, ¿no? Y bueno, pues otras herramientas que nosotros tenemos en la UCI, ¿no?, que nos podrían decir que el paciente podría utilizarse, ¿no? En la siguiente data, en la siguiente presentación, vemos acá que casi el predominio de lo que es a nivel respiratorio es el porcentaje de los pacientes en Norteamérica, pero también que se puede presentar, por eso les dije que es una enfermedad multisistémica, porque se va a presentar a nivel circulatorio, a nivel digestivo también. Hemos tenido pacientes que se presentan con dolor abdominal, con diarrea, hacen un cuadro suboclusivo a nivel intestinal y posteriormente pues aparecen pues las lesiones exantemas a nivel de piel, y después pueden producirse un cuadro respiratorio, ¿no? Entonces estamos viendo esos cuadros característicos en los niños. Esta es la data hasta el día de ayer, ¿no?, en cuanto a lo que es en la parte pediátrica. Vemos acá el fallecimiento de los niños. 13 niños han fallecido y 4 adolescentes, ¿no? Como ustedes verán, ¿no?, los niños no son propensos a esta enfermedad, entonces hay que tener mucho cuidado. Sobre todo se ha visto pacientes que tienen comorbilidades, ¿no?, comorbilidades en el cual pues hay que tener cuidado con los pacientes que son cardiópatas. Tenemos una población muy vulnerable, cardiopatías, problemas neurológicos, epilepsias, ¿no?, obesidad a temprana edad, pacientes diabéticos tipo 1, ¿no?, que encontramos en la etapa temprana, ¿no?, en la etapa precoz. Entonces hay que tener cuidado con esos niños, ¿no? Bueno, en la siguiente gráfica, ¿ya?, esto es una UCI diferenciada de COVID, ¿no? Es del Hospital de Villa El Salvador. La mayoría de nuestros pacientes de acá del instituto han sido derivados al Hospital del Villa El Salvador porque tienen una UCI diferenciada para COVID, solamente para mostrarles que todos tienen los EPPs adecuados, todos tienen una medida de protección adecuada, un distanciamiento entre cada paciente, ¿no? Y la cantidad de reportes que se ha tenido es más o menos unos 10 pacientes que han estado en una unidad de cuidados intensivos ahí en el Hospital de Leves. En la siguiente diapositiva podemos ver unas imágenes a nivel pediátrico, ¿no? Tenemos las características radiográficas que se pueden ver en pediatría, van a variar, no van a ser casi similar a las del adulto, ¿no? Como ustedes verán, acá podemos tener, ¿no?, un pulmón blanco. Otras pueden ser que solamente afecten a un solo lóbulo, ¿no? En menor frecuencia va a haber compromiso multilobular, o sea, no esperemos encontrar el compromiso de ambos pulmones, ¿no? Va a haber también más frecuencia de lo que es engrosamiento a nivel parietal. Esta placa es de la paciente que les iba a mostrar de la tomografía, con un compromiso ya inflamatorio, ¿no?, de los 4 campos pulmonares. Y también hay que tener en cuenta que ahora ya está cambiando la estación, ¿no? Entonces va a haber coinfecciones,
no hay que descartar, ¿no?, las coinfecciones, el virus sincitial respiratorio, lo del adenovirus. Esta placa que ustedes ven abajo es una placa de un paciente con COVID que tiene un derrame. No hemos visto pacientes que tengan derrame ocasionado por COVID, más bien coinfección, ¿no? Es un paciente con una tuberculosis, ¿no?, más un COVID, ¿no?, que se le encontró. Bueno, esto es para poder recalcarles nuevamente sobre los estadios. Hay que tener en cuenta el cuadro clínico. Nosotros hay que pedir una batería de exámenes, no se olviden, aparte del cuadro clínico, todo paciente con problema respiratorio ante una pandemia debemos sospechar que tenga COVID, ¿ya?, mientras que no se demuestre lo contrario, ¿no? Hay que pedir exámenes laboratoriales, ¿no? Generalmente pueden tener linfopenia, pueden tener alteración e incremento del PCR. El dímero D y el DHL y la ferritina son marcadores de mayor gravedad, así que hay que tenerlo en cuenta. Cuando pasan a un estadio a nivel pulmonar, ya lógicamente acá nosotros vamos a ver compromisos tantos gasométricos como compromisos radiológicos, y lógicamente si ya está en un distrés respiratorio severo, pues nosotros ya lo ingresamos a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ustedes podrán ver ahí, en esta lámina, ¿no?, tenemos acá el virus. Cuando el virus ingresa a nivel de las vías respiratorias, lo que va a hacer es injuriar ese pulmón. Injuria ese pulmón, va a haber alteración a nivel capilar, se va a producir una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a producir un edema a nivel pulmonar, va a haber alteración de los gases, o sea, alteración gasométrica. Esto va a incrementar que el paciente tenga mayor esfuerzo respiratorio, mayor trabajo, y esto va a hacer que aumente el volumen minuto, la fiebre, y por consiguiente aumente el catabolismo. Entonces acá viene el concepto de lo que se llama el PSILI. El PSILI significa el pulmón autoinfringido. ¿Qué pasa si nosotros nos llega un paciente con COVID, ¿no?, con COVID-19 a la emergencia y está con cánula binasal o está con mascarilla reservorio, pero tenemos un trabajo respiratorio? El incremento de esas presiones transpulmonares y de la presión pleural, lo que va a hacer es infringir ese pulmón. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tener un arsenal terapéutico, tanto de las medidas de ventilación no invasiva como invasiva, para poder disminuir ese trabajo respiratorio y ese compromiso que va a tener cuando el paciente esté ventilando espontáneamente, ¿no? Esta es la lámina en la cual les estaba mostrando. Cuando hay un incremento del esfuerzo respiratorio, va a haber un aumento de la ventilación alveolar, que es atacado lógicamente por el coronavirus, ¿no?, que es el de acá, y el exceso de la ventilación espontánea produce daño, ¿no?, y viene el concepto, lo que les había mencionado, del pulmón autoinfligido. Entonces, ¿qué mecanismo nosotros tenemos? Lógicamente, hasta ahora no hay ningún fármaco que haya demostrado con nivel de evidencia que pueda, pues, disminuir, en todo caso, el proceso a nivel respiratorio. Lo que tenemos nosotros que hacer, ¿no?, si el paciente está grave, ¿no?, y está utilizando, pues, ya cumple criterios para entrar a ventilación invasiva, tenemos que someterlo, pues, a intubar, proceder a intubarlos, a sedarlos e incluso a relajar, usar lo que es el bloqueo neuromuscular. Y la otra medida es la posición prona, que vamos a ver más adelante de qué se trata, y el PIP, que son los parámetros del ventilador mecánico. En la siguiente diapositiva igual, ¿no?, tenemos acá el centro respiratorio, tenemos el trabajo de los músculos respiratorios, tenemos la ventilación alveolar. Lógicamente que tenemos nosotros, antes de meterlo a la ventilación invasiva, tenemos dos arsenales, ¿no? Las cánulas binasales, ¿no?, que es que le dan un flujo bajo de oxígeno al paciente.
Y luego tenemos las cánulas de alto flujo, ¿no? Las cánulas de alto flujo, y el otro armamento que podríamos utilizar también es la ventilación no invasiva. Pero ¿qué pasa con la ventilación no invasiva? Es que nosotros tenemos que estar ahí al pie del paciente para que no tenga mucho trabajo respiratorio, porque ahí nosotros no podemos controlar el volumen minuto del paciente. En la cánula de alto flujo, sí, el volumen minuto es bajo, disminuye el espacio muerto y por ende, pues, mejora la ventilación alveolar, ¿no? Entonces, hay muchas teorías, esto extrapolado de adultos, ¿no? Generalmente un gran maestro Gattignoni en su publicación publicó dos tipos de pulmón, ¿no? O llamados también fenotipos, o sea, qué tipo de pulmón estoy tratando, ¿no? Si es un pulmón de baja reclutabilidad o es un pulmón de alta reclutabilidad. ¿Qué quiero decir con reclutabilidad? Me refiero a que esas zonas que están injuriadas, ¿no? Yo tengo que abrir ese alveolo, o atelectasias, tengo que abrir ese alveolo, y con eso yo necesito presiones para poder mejorar la ventilación del paciente, ¿no? Y por consiguiente, mejorar los parámetros a nivel gasométrico, ¿no? Entonces, por eso es que él definió en el tipo 1 que era baja compliance, baja reclutabilidad, ¿no? Y en el segundo tipo, ¿no? Sí era altamente reclutable porque había mayor compromiso, sobre todo de los 4 cuadrantes a nivel pulmonar. Hoy en día esta teoría está muy controversial, no puede ser muy extrapolado en los niños porque si bien es cierto, estamos hablando de pacientes, ¿no? Y un solo paciente no va a tener varios fenotipos. Puede tener varias presentaciones clínicas, puede tener varios estadios clínicos, pero fenotipos diferentes en realidad es muy controversial, ¿no? Igual, ¿no? Este es el estudio de Gattignoni, ¿no? En el cual en la figura A, ¿no? Fueron sometidos los pacientes con respiración espontánea, con mascarilla reservorio, y en el tipo B, pues, fueron sometidos a ventilación no invasiva. Entonces, la ventilación no invasiva también, ¿qué tanto puede ser el SARS-CoV-2 que haya dañado el pulmón o qué tanto de injuria haya tenido el paciente, ¿no? Entonces, es por eso que la interrogante de estos diferentes tipos de fenotipos, ¿no? Entonces, esto es lo que le mencionaba, ¿no? Los fenotipos extrapolados de adultos, tipo L y tipo H, ¿no? Todo bajo, ¿no? Para que se acuerden. Baja elastanza, bajo Shan, bajo peso pulmonar, bajo reclutabilidad. En el tipo H, alta elastanza, alta Shan, alto peso molecular, peso pulmonar, perdón, y alta reclutabilidad. Entonces, nosotros para poder manejar e ingresar rápidamente a nuestro pacientito, tenemos que saber los principios de la fisiología, ¿no? Generalmente vamos a tener pacientes que, de dos tipos de cuadros, ¿no? Van a haber pacientes con gran hipoxia, con poco trabajo respiratorio, y vamos a tener pacientes con gran hipoxia y con gran trabajo respiratorio. Entonces tenemos que diferenciar a cuál de los dos le voy a poner cánulas de alto flujo, a cuál de ellas les voy a poner ventilación invasiva o a cuál de ellas les voy a poner ventilación invasiva, ¿no? Eso nos va, para eso nosotros tenemos que tener un criterio clínico, la parte clínica y la parte gasométrica, para nosotros decidir el punto de corte, a quiénes les voy a colocar y por cuánto tiempo voy a yo utilizar eso, ¿no? Entonces, siguen viniendo varias revisiones. Ahora, un maestro también, Pelosi, ¿no? Muestra ahora 3 fenotipos, ¿no? Que en realidad los casos que hemos visto en el hospital de Villa El Salvador, ¿no? Han tenido diferentes tipos de presentaciones, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta, ¿no?
que pueden haber compromisos múltiples, compromisos focales, ¿no? Atelectasias, ¿no? Y las propias o características de un pulmón de ARS o PARS, como deseen llamarlo, ¿no? Entonces, entrando ya al manejo, ¿qué opciones tenemos? Tenemos la oxigenoterapia, ¿no? Que es la que cuando nos llega un paciente pediátrico, utilizamos las cánulas binasales, que son de flujo bajo. Se recomienda utilizar menos de 6 litros por minuto, porque acuérdense que nosotros a mayor flujo va a haber mayor dispersión de aerosoles, y esos aerosoles van a, pues, hay que tener nosotros en cuenta nuestra bioseguridad, ¿no? Hoy en día se está viendo también la posición prona. ¿Qué significa la posición prona? Es pronarlos inicialmente, o sea, sin meterlos a cánula de alto flujo y sin meterlos a ventilación invasiva y sin meterlos a ventilación invasiva, pronarlos, o sea, utilizando soporte oxigenatorio, pronarlos, y hemos visto que en algunos casos mejora la saturación de estos pacientes. El otro arsenal que tenemos son las cánulas nasales de alto flujo, las cánulas nasales de alto flujo que la mayoría de las instituciones tenemos, pero hay que tener en cuenta que las cánulas de alto flujo sí van a dar flujos altos, pero no solamente hay que ver la distancia con que van a dispersar esos aerosoles, sino también la cantidad de gotas, la cantidad de carga viral que tenga el paciente, ¿no? Todo eso infiere mucho en utilizarlas o no utilizarlas. Luego tenemos la ventilación no invasiva, que vamos a hablar más adelante. Primero, empezando por la oxigenoterapia, nosotros hicimos una revisión, ¿no? Tanto la Sociedad Peruana de Pediatría como la Sociedad de Medicina Intensiva Peruana, ¿no? Hicimos una revisión y vimos pues que recomendábamos una oxigenoterapia precoz, ¿no? En pacientes que tenían una saturación menos del 90% y que tenían o no signos de dificultad respiratoria. Como les había dicho, puede tener hipoxia sin un distrés marcado, o pueden tener hipoxia con un trabajo o un esfuerzo respiratorio severo, ¿no? Entonces, lo otro es, como ustedes ven acá en la figura, ¿no? Nosotros, en la mayoría de las guías, no recomiendan la bolsa de reservorio en los pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque nos puede enmascarar un cuadro de un SHAM. Aparte de que origina un SHAM, o sea, una alteración de la ventilación-perfusión, nos enmascara también el problema a nivel gasométrico, ¿no? Entonces, no está recomendado utilizar bolsa de reservorio para estos pacientes, ¿no? Lo importante también tener en cuenta es que el oxígeno suplementario, cuando nosotros damos un aporte de este oxígeno suplementario, la saturación debe mantenerse por debajo del 97%, o sea, como límite un 96%. Acuérdense que a mayor saturación va a haber mayor liberación de radicales libres, y esto va a producir mayor injuria a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, van a ver, se ha visto, por ejemplo, que revisiones sistemáticas y metaanálisis de 25 estudios controlados, en el cual se enrolaron 16.037 pacientes que utilizaron una estrategia liberal de oxígeno, o sea que se le dio oxígeno así deliberadamente, se asoció a mayor riesgo de mortalidad hospitalaria en estas enfermedades, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta y tener en precaución eso. Lo que sí utilizar, pues, lo que nosotros llamamos una hipoxemia permisiva, ¿no? Tener una saturación, ¿no? Límite para lo que es en pacientes que están con ventilación mecánica. Acá les traigo en la siguiente lámina el paciente que recibe un aporte de oxígeno, ¿no? Esto extrapolado de adultos que están utilizando actualmente, ¿no? Que tienen una saturación menos de 90, ¿no? Sin oxígeno,
¿no? Y menor de 93 con oxígenos y saturan 80%. ¿Qué están haciendo en otros países? Por ejemplo, en Chile, pronarlos. Los pronan, me refiero a sin someterlos todavía a ningún dispositivo, solamente con un aporte simple, los pronan y vieron pues que mejoraban, ¿no?, a una saturación un 84% y a los 5 minutos mejoraba la saturación a un 94%, ¿no? Entonces, esto es lo que se está llamando hoy en día el pronovigil. Entonces, hay que tener arsenal, ¿no?, de formas de cómo tratar al paciente y mejorar esa hipoxemia, ¿no? Como ya lo hemos dicho, que no solamente injuria el pulmón, sino que también va a haber una trombosis a nivel local y pulmonar. Con respecto a las cánulas nasal de alto flujo, hay varias recomendaciones, ¿no?, de varias instituciones internacionales, ¿no? Ellos, lógicamente, que le dan cierta eficacia y lo recomiendan como una de las primeras estrategias de oxigenación. Y lógicamente el paciente tiene que estar bien monitorizado y tener un punto de corte, porque tampoco no hay que agotar al paciente, porque si tiene características pues de trabajo respiratorio y la gasometría está hipoxémica, ese paciente pues tiene que ir a ventilación invasiva, ¿no? Acá les traigo un cuadro de lo que son las cánulas de alto flujo, en referencia a los litros por minutos que nosotros podemos programar. Las cánulas de alto flujo son de confort, de comodidad para los pacientes. Lo hemos utilizado nosotros en nuestra unidad de cuidados intensivos, ¿no? Generalmente recomendamos a 2 litros por kilo, ¿no? Hasta 30 kilos utilizamos en los pacientes pediátricos. En los adultos utilizan hasta 60 litros, ¿no? Pero ustedes ven el grado de dispersión y de distancia del centímetro, ¿no? Pero este estudio, como ya les dije anteriormente, también no solamente hay que ver la distancia, sino que hay que ver también los niveles de protección del paciente, ¿no? Si vamos a utilizar cánula de alto flujo, hay que utilizar pues una mascarilla quirúrgica encima para evitar esa diseminación de esos aerosoles, ¿no? Y nosotros utilizar unas buenas EPPs adecuados si el paciente está manejando un paciente con COVID, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. En la siguiente gráfica es un algoritmo, ¿no?, más o menos para que ustedes puedan ver, ¿no?, que los pacientes con una saturación baja, ¿no?, en la mayoría de los casos hemos visto que cuando pasan de una cánula binasal a una mascarilla de reinhalación o de reservorio, ¿no?, lo cual nosotros no recomendamos, utilizan la posición prona, ¿no? Prona, y vemos los dos tipos si responden y no responden a la posición prona. Es un algoritmo que me lo pasaron a nivel de Chile, ¿no? Entonces, y vemos ahí, ¿no?, cómo a nivel de la clínica y a nivel del esfuerzo, la disnea y el trabajo respiratorio, qué cosa vamos a utilizar, ¿no? Si continuamos, los que responden, los que no responden, si podemos utilizar cánulas de alto flujo, ¿no? Y posteriormente a ellos, pues si no responde, pues una ventilación mecánica invasiva, ¿no? En las cánulas de alto flujo también tenemos contraindicaciones. Esas contraindicaciones las pueden ver ustedes ahí, ¿no? Cuando tenemos una alteración gasométrica con un pH menos de 7.3, retención de CO2 mayor de 55, cuando hay un compromiso hemodinámico, también no está recomendado utilizar cánulas binasales. Cuando hay pérdida de protección de la vía aérea, también. La alteración anatómica que muchas veces nos altera, también es importante. Los pacientes con neumotoras o con compromiso parenquimatoso pulmonar, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando nosotros hacemos la conexión al sistema, siempre hay que ajustar el flujo, ¿no? Acá hasta 10 kilos de peso, 2 litros por minuto por kilo, y cuando están por encima de los 10 kilos, 20 litros por minuto, más 0,5
litro por minuto por kilo por cada 10 kilos, ¿no? Lo importante es lograr el objetivo que saturen mayor del 93% y menos del 97%, ¿no? Lógicamente, a esas cánulas de alto flujo que nosotros venimos utilizando, hay que utilizar una mascarilla quirúrgica para evitar la aerolización de estos pacientes, ¿no? Como lo ven ahí, ¿no? En la gráfica, para nosotros utilizar la cánula de alto flujo, lo primordial es nuestra bioseguridad y la bioseguridad de nuestros pacientes pediátricos. Ahora que se vienen las coinfecciones, ¿no? Los virus sincitial, la influenza, bueno, los diversos tipos de virus que pueden estar asociados a los pacientes con COVID, ¿no? Nosotros recomendamos, por ejemplo, ¿no? Considerar la cánula de alto flujo si no se dispone de una presión positiva, CPAP o ventilación no invasiva, ¿no? Con un SAFI mayor a 264 y con un FIO menos a 0.4. El estudio Florati Trail, ¿no? De insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda extrapoló, ¿no? Evidencias en lo que es influenza, en SARS-CoV-1, en MERS, diversas publicaciones, ¿no? Que vieron el beneficio de la aplicación en los COVID-19, ¿no? Y sobre todo asociar las cánulas de alto flujo pronado el paciente, ¿no? Tuvieron mayor beneficio, ¿no? Aquellos que fueron pronados, los pacientes despiertos, ¿no? Pero lógicamente esto hay que tener mucho cuidado por el riesgo del retraso de la intubación y lo que les había hablado inicialmente del PCILI, que es el pulmón autoinfligido, ¿no? Como vemos acá, el PCILI, al emplear un soporte ventilatorio no invasivo, debe ser lógicamente valorado con un personal experimentado y entrenado para poder nosotros tener un criterio clínico y evitar los daños a nivel pulmonar, ¿no? La conclusión de las cánulas de alto flujo no es una terapia prohibida hoy en día, siempre utilizarlas con unos buenos EPPs, ¿no? Es necesaria una adecuada protección personal, tener una presión negativa en estos pacientes y siempre debemos estar atentos al tipo de patrón ventilatorio y a la utilización de los músculos accesorios a nivel de la respiración, ¿no? Esta es la lámina, ¿no? Cuando vemos, ¿no? Cánula de alto flujo, lo que mejora es la presión alveolar de oxígeno, mejoran el PAFI, ¿no? Aumenta la resistencia expiratoria, ¿no? Le dan cierto grado de PIP a esas cánulas de alto flujo, aumenta el volumen pulmonar al final de la expiración y con esto reducimos el SHAM que puedan presentar estos pacientes, aumenta la distensibilidad, disminuye el esfuerzo respiratorio y por ende disminuye la dificultad respiratoria o disnea. También disminuye el volumen minuto, esto estimula a que el centro respiratorio, bueno, pues tenga menor trabajo y esto, por consecuencia, disminuye el espacio muerto anatómico y produce, pues, el lavado a nivel de la vía aérea superior, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo, cómo se utilizan las cánulas de alto flujo, ¿no? Lo otro es la ventilación no invasiva. Nuestra recomendación de la ventilación no invasiva era cuando tenga un índice de SAFI mayor a 221 y menor a 264. Podemos tener una ventilación no invasiva en el cual nosotros tenemos que utilizar filtros EPA y filtros HMEL, ¿no? Que pueden ser a doble rama o que pueden ser de una sola rama, ¿no? Esto es importante, estos filtros, porque nos van a proteger de la aerolización de los virus y las bacterias que puedan dispersar estos pacientes con COVID. Tenemos acá una gráfica de la ventilación no invasiva, nos va a dar una presión de soporte, ¿no? Vamos a ver el volumen corriente, va a disminuir la frecuencia respiratoria, disminuye la ventilación del espacio muerto, ¿no? La distensibilidad pulmonar también, el trabajo respiratorio disminuye, la ventilación alveolar, ¿no? Eso sí hay que tener bien en cuenta la ventilación alveolar y la ventilación minuto, ¿ya?
porque si hay fuga o no hay un buen sellado y lo que le estamos dando de los parámetros de la ventilación invasiva, entonces nos puede alterar. Hay que tener en cuenta el CO2, la estimulación del centro respiratorio y la mejoría de la hipoxemia, ¿no? Lógicamente que también a mayor presión, ¿no? Esto va a mejorar el shunt intrapulmonar que el paciente puede estar presentando, ¿no? Estos son un poco de lo que los parámetros que nosotros programamos, ¿no? En la ventilación invasiva, el IPAP de 8 a 12, el EPAP de 4 a 6, ¿no? Estas son algunas de las características y cómo van a mejorar, ¿no? En cuanto al antes y después de utilizar los parámetros ventilatorios, ¿no? Mejorías tanto clínicas como en las funciones vitales, como en la saturación, ¿no? En la utilización de los músculos respiratorios, en la radiografía, ¿no? A nivel de las alteraciones neurológicas, lógicamente que cuando hay un paciente neurocrítico preferimos no utilizarlo, las cánulas de alto flujo ni la ventilación invasiva, ¿no? Nosotros preferimos de una vez intubarlos y someterlos a ventilación invasiva, ¿no? En este algoritmo, ¿no? Podemos ver igual si tenemos un compromiso parenquimal, ¿no? Leve, moderado o un patrón tipo ARS, ¿no? Siempre ver la parte clínica, si hay trabajo o esfuerzo muscular, ¿no? Tenemos todo el arsenal que nosotros podemos utilizar una ventilación no invasiva. Este es un estudio que comparó lo de Estados Unidos versus Italia. Por ejemplo, en Italia utilizan los helmet, que eran la ventilación no invasiva, ¿no? Y se vio pues que estos helmet, que no lo tenemos acá en el Perú, ¿no? Disminuyó la mortalidad a diferencia de los pacientes que utilizaron, ¿no? La cánula de alto flujo o ventilación no invasiva y entraron a ventilación invasiva, aumentó la mortalidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de COVID, neumonía por COVID, ¿es un ARS o no es un ARS? En realidad hay que ver qué armamento vamos a utilizar, ¿no? Damos un tiempo prudente, ¿no? Quizás las cánulas de alto flujo y la ventilación no invasiva, ¿no? Podrían causar mayor autoinjuria pulmonar, por eso es importante vigilarlos y sobre todo evitar la aerolización, ¿no? Con lo que ya les mostré, con los filtros, ¿no? Si utilizamos un SINAF, con una mascarilla quirúrgica. Entonces, y bueno, pues si ya tiene criterios, pues lógicamente meterlos a ventilación mecánica, ¿no? Por ejemplo, en China la intubación se asoció a mayor infección, mayor contagio de personal de salud con respecto a la ventilación invasiva, ¿no? Pero eso sí, cuando se utilizó ventilación no invasiva, evitó el 70% de intubaciones, ¿no? Y lógicamente que se utilizó una buena interfaz y conexión correcta con los filtros para minimizar, lógicamente, esa dispersión y el riesgo de contagio con el personal, ¿no? Igual acá tenemos un algoritmo de lo que nosotros pasamos, ¿no? De cánulas de bajo flujo a cánulas de alto flujo. Esa es la idea, ¿no? De ir, pues, darle cierto tiempo, ¿no? Y posteriormente, pues, podemos acá en este algoritmo agregar la posición prona, ¿no? Y si ya no mejora con eso y tenemos mayor trabajo respiratorio y el PAFI está por debajo de 150, lo metemos a ventilación invasiva y también una posición prona precoz, ¿no? Ya cuando el paciente está intubado, lo pronamos para que nos mejore la saturación y también como medida de protección pulmonar, no tanto como reclutamiento, porque podemos, si bien es cierto, nos ayuda a reclutar, pero debe ser para redistribuir el flujo pulmonar, ¿no? En las zonas que han estado poco redistribuidas, ¿no? Entonces acá podemos ver el prono antes de la intubación, por ejemplo, 2 estudios, ¿no? Vio la eficacia y la seguridad de la posición prona temprana, ¿no?
por ejemplo, en el niño, ¿no? Una cánula de alto flujo o una ventilación no invasiva, ¿no? Podemos hacer la posición prona para mejorar esa redistribución, ¿no? Y protección pulmonar, sobre todo en el paciente, ¿no? Estos son varios estudios que están saliendo en el JAMA, por ejemplo, publicado el 15 de mayo, ¿no? Sobre la posición prona con el paciente despierto ventilando espontáneamente, ¿no? En el cual, pues, el aumento del edema debido a la presión transalveolar negativa, ¿no? Los efectos fisiológicos y los beneficios pueden ser cuestionables, así que hay que ver y identificar bien qué pacientes se pueden beneficiar o no con lo que está saliendo en las publicaciones, ¿no? La posición prona para evitar la intubación, también publicado, igual los resultados son consistentes, pero son pequeños estudios, ¿no? Previos de prono en pacientes que no han sido intubados, ¿no? Vemos acá cánula de alto flujo con pronovigil, ¿no? Esto extrapolado de adultos, por ejemplo, que el PAFI y el SAFI, el antes y después, ¿no? Antes de no pronarlo y después de pronarlo, a los pacientes que estaban con cánula de alto flujo, mejoraron su oximetría, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tiene el prono? Mejora la oxigenación sin tener un riesgo de sobredistensión a nivel pulmonar, previene el daño inducido por el ventilador mecánico al evitar una concentración excesiva de energía, ¿no? Y sobre todo que también mejora la redistribución del flujo sanguíneo a nivel pulmonar, ¿no? Un poco de las opciones y los perfiles que puedan tener las cánulas binasales, las cánulas Venturi, las cánulas de alto flujo, ¿no? Y la ventilación no invasiva y la distancia con que puedan dispersar estos aerosoles, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en UCI? Bueno, en UCI lo primordial es que el niño que ya va a entrar lógicamente a ventilación mecánica, EPPs adecuados, los niños con COVID que requieran aspiraciones deben hacerse con circuitos cerrados. Todos los procedimientos que se hacen se deben de hacer inmediatamente todos, ¿no? Si el paciente se le va a someter a una intubación, inmediatamente debe tener un circuito cerrado, bien conectados los filtros, ¿no? Un protocolo de COVID, ¿no? O sea, la caja anti-COVID que nosotros lo llamamos, que es para protegernos de que dispersen esos aerosoles a la hora de intubar. Incluso el tubo endotraqueal debe de tener en la salida, debe estar cerrada, sellada, para que a la hora que haga un movimiento de tos o de esfuerzo el paciente cuando se le intuba, no nos caiga todas las secreciones y los aerosoles en estos tipos de pacientes, ¿no? Cuando requieran utilizar broncodilatadores, preferimos utilizar no nebulizar. Está prohibido nebulizar a los pacientes, como ustedes verán. Hay que utilizar dispositivos en las ramas del paciente que va a estar intubado, va a estar sometido a la ventilación mecánica, dispositivos MDI, ¿no? Y si no están intubados, pues utilizar cámaras espaciadoras, ¿no? Si el paciente, sobre todo pacientes que son asmáticos. Entonces, tenemos que tener nosotros un buen equipo para poder nosotros tener todo lo necesario para poder intubar al paciente. Entre ellos tenemos la mascarilla con el ambú, ¿no? La bolsa autoinflable, y como ustedes verán ahí deben tener unos filtros. Estos filtros que nos van a proteger de cualquier germen y sobre todo del virus del COP, ¿no? Para evitar la dispersión, ¿no? Los filtros EPA, ¿no? Que son de alta eficacia, ¿no? Entonces, siempre va a existir un paradigma, si lo intubo o no lo intubo, o si le doy cánula de alto flujo o le doy ventilación invasiva. Eso va a depender del criterio de cada uno y también de que el paciente, el arsenal que tengamos también en nuestra institución, porque no todas las instituciones tienen cánula de alto flujo, tienen ventilación invasiva, o hay muchas veces que estamos en una pandemia que no vamos a tener ventilador mecánico invasivo, entonces podemos optar por algunas de ellas a las que yo les estoy mostrando, ¿no? Entonces el gran paradigma es la intubación temprana en COVID, ¿es hora de cambiar o no? En realidad, pues,
si tenemos un paciente con dificultad respiratoria y vemos pues que a nivel de las funciones vitales, de la saturación, lo estamos viendo clínicamente, hay mayor trabajo respiratorio, mayor hipoxemia, cierto punto de corte en el PAFI, entonces ese paciente sí ameritaría intubarlo precozmente, ¿no? Esta lámina de la intubación es cuando recomendamos, cuando hay un SAFI menor a 221, ¿no? El objetivo siempre ha sido mantener una saturación entre 92 a un 97% con un FIO menos de 0.6. Siempre la intubación debe ser hecha por un personal entrenado, experimentado, y esto es lo que les había mostrado, es la caja anti-COVID, ¿no? Esta caja anti-COVID quizás para algunos es un poquito dificultoso intubarlo, por eso hay que capacitarse y entrenarse. Esto nos evita de que cualquier movimiento de tos del paciente pues nos caiga en la zona de donde nosotros vamos a introducir el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, una vez tenido todo eso, ¿no? Oxigenamos el paciente, hacemos nuestro protocolo y lógicamente tenemos que tener lo que recomiendan, ¿no? La mayoría de las recomendaciones y de los casos clínicos y de la opinión de expertos es que el paciente sea intubado con una videolaringoscopía. Pero muchas veces nosotros en nuestra unidad de cuidados intensivos no tenemos un videolaringoscopio o no estamos entrenados a utilizar un videolaringoscopio. Entonces, tenemos que nosotros protegernos, ¿no? Ante la aerolización y las gotitas que podría el paciente pediátrico emitir, ¿no? Entonces, para eso utilizamos un nivel de protección alto, ¿no? Como ustedes ven acá en la figura, ¿no? Siempre ser intubado por un personal perito, ¿no? Entrenado con la caja, y lógicamente, como ustedes verán acá, ¿no? Este tubo endotraqueal utilizamos con CAF para que selle bien y no salgan los aerosoles, y en la parte distal debe estar tapado, ¿no? Puede ser tapado pues por algún corchito, o en todo caso, si no tenemos eso, fácilmente podemos utilizar una jeringa de 5 milímetros, sacamos el émbolo y lo conectamos al tubo endotraqueal, ¿no? O puede ser de 3 centímetros o 5 centímetros, y así evitamos pues, que a la hora que intubemos nos caiga toda la aerolización del paciente, ¿no? Esta es una paciente que lo intubamos, ¿no? Ya una vez que se intubó, ya se tenía, antes de intubarlo, el ventilador ya debe estar ya conectado, seteado, ya debe estar con los parámetros adecuados, con los filtros adecuados. Una vez que ya se intubó, ¿no? Para conectar el paciente que ya se intubó al ventilador mecánico, siempre clampamos el tubo y luego conectamos al ventilador mecánico para evitar cualquier tipo de aerolización que se pueda presentar, ¿no? Entonces, cuando iniciamos la ventilación mecánica, hay que tener en cuenta que no todos van a tener una presentación típica de ARS, o lo que hoy en día se llama pseudo-ARS. Pareciera que en los niños la distensibilidad pulmonar podría estar no tan reducida, ¿no? Predominantemente hay mayor atelectasia, ¿no? Y hay que hacer unas estrategias adecuadas para la presión media de las vías aéreas, ¿no? Siempre teniendo nuestros parámetros, lo que va a causar más es la hipoxemia. Entonces estos parámetros de nuestro ventilador hay que tenerlos en cuenta: la presión inspiratoria, el PIB, el gradiente, el flujo, que estos nos van a hacer que aumente la presión media de vías aéreas, y esto nos mejora la hipoxemia, ¿no? Pero hay que hacer una ventilación mecánica gentil, no poner muchas presiones, porque acuérdense que podemos producirle mayor bili que a un paciente que podía haber estado ventilando espontáneamente, ¿no? Igual, lo mismo, siempre se propone utilizar, ¿no? Las guías del PALIC, ¿no? Para poder manejar a los pacientes pediátricos, ¿no? En cuanto a lo que es
retención de CO2 y PO2, ¿no? Siempre nosotros en una unidad de cuidados intensivos tratamos de no injuriar ese pulmón, por lo cual nosotros nos guiamos pues de las curvas, ¿no? Sobre todo el punto de máximo de la curvatura, ¿no? Para ver si el PIB es adecuado o no en determinado paciente, ¿no? Entonces, el manejo inicial debe de tener ciertos objetivos. Siempre es mejorar la hipoxemia, la gasometría. Para eso podemos utilizar lo que ya habíamos dicho, las cánulas de alto flujo o la ventilación no invasiva. Si con estos disminuye el esfuerzo respiratorio y estamos mejorando la mecánica pulmonar de estos pacientes, y sumado a esto la posición prona, entonces estamos bien, ¿no? Pero si el paciente no mejora y le damos un espacio de 1 hora o hora y media y no mejora, no dudemos en intubar a los pacientes porque podríamos causarle mayor daño al paciente, ¿no? Por el PSILI que les había mencionado, ¿no? Entonces, una vez que iniciamos la ventilación mecánica, en realidad no hay un consenso qué tipo de modo voy a utilizar. Puedo utilizar un modo volumen o modo presión. Esto va a depender a la cual la mayoría de los pediatras que laboran en unidades críticas o pediatras intensivistas, donde se formalice o se uniformice, ¿no? Utilizamos el volumen corriente, el modo volumen, volumétrico o el modo presión, ¿no? En cuanto al volumen tidal, bueno, las recomendaciones hechas por el SPENIC, ¿no? El consenso de SPENIC, ¿no? Recomiendan que nosotros debemos de calcular el peso ideal inicialmente para programar el volumen tidal. Acuérdense que tenemos pacientes desnutridos y pacientes obesos, pacientes pediátricos con sobrepesos y con obesidad mórbida también nos puede llegar. Entonces, nosotros tenemos que calcular el peso ideal. Y en base a ese peso ideal, nosotros programamos el ventilador mecánico. Si tenemos un PARS grave, podemos utilizar volúmenes pequeños, ¿no? De 3 a 6 por kilo. Si tenemos un PARS severo o grave, lo que nosotros recomendamos es de 5 a 8 o de 6 a 8 por kilo. El nivel de PIB va a depender también según el consenso del PALIC, ¿no? Si es moderado o severo, ¿no? Hacemos un rango de 10 a 15 y si es leve, ¿no? Menos de 10 el PIB, ¿no? Que significa el PEP, ¿no? La presión al final de la expiración, ¿no? Según el consenso. Entonces, y hay que tener en cuenta la programación del ventilador mecánico. Luego tenemos otros parámetros a nivel del ventilador mecánico, es la presión inspiratoria, que eso lo vamos a programar en base al volumen tidal que tenga el paciente, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el volumen tidal y la ventilación mecánica debe ser lo más gentil posible, de 6 a 8 por kilo. La presión meseta, que es la que nosotros utilizamos para proteger ese pulmón, no debe de pasar menos de 28 centímetros de agua o igual a 28. La presión de distensión pulmonar o el driving pressure debe de estar por debajo de 15 en los pacientes pediátricos que tengan un PARS severo, ¿no? Entonces, la presión de distensibilidad es la diferencia de la presión meseta menos el PIB. Entonces, esa diferencia debe darnos por debajo de 15, ¿no? O lo más cercano a 15, ¿no? Muchas veces hemos tenido pacientes con PARS que tratamos de ponerlos en 15 o hasta 16, pero tratando una ventilación gentil, ¿no? Y moviendo algunos parámetros del ventilador mecánico. En cuanto al FIO, una vez que hemos intubado al paciente, lo mantenemos 100%, ¿no? Y lo ideal es que luego de las 24 horas el FIO debe de mantenerse por debajo del 60%. Acuérdense que el FIO2, a mayor FIO2, va a haber mayor liberación de radicales libres, mayor toxicidad a nivel pulmonar. Entonces, no recomendamos tener los FIO 100, ¿no? En lo posible, y el logro y la estrategia del manejo del paciente debe ser por debajo del 60%. Siempre manteniendo una saturación
entre 92 a 96%, y si el paciente está muy, muy grave, comprometido, utilizar los conceptos de hipoxemia permisiva e hipercapnia permisiva. Hipoxemia permisiva, una saturación de un 88% es dable, a pesar de haberlo pronado al paciente. Hay que tener paciencia con los pacientes, ¿no? Pueden estar saturando bajo, ¿ya? Pero eso no nos quita el poder darle un soporte gentil, ¿no? No subamos más parámetros que podemos injuriar más ese pulmón, ¿no? Siempre evitar saturaciones por debajo del 97%, como ya les habíamos hablado, ¿no? Eso es en cuanto al FiO2, ¿no? La frecuencia respiratoria, cuando programamos el ventilador mecánico, siempre debe tener de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Si es un lactante, si es un preescolar o escolar, lógicamente vamos a programarlo de acuerdo a esa edad y siempre manteniendo esa relación de la inspiración y la expiración de 1 a 2, ¿no? El concepto de hipoxemia permisiva, ahí lo tienen, ¿no? Par leve, menos de 10, siempre, si está el PIB menos de 10, entre 92 a 97%, y si el PIB es mayor a 10, entre 88 y 92%, ¿no? Entonces, la importancia de utilizar PIB moderadamente, ¿no? Para prevenir ese desreclutamiento del pulmón, ¿no? Ahora, como les había dicho, van a haber pulmones que van a ser poco reclutables y van a haber pulmones que son muy reclutables dependiendo del estadio clínico. Pero en realidad todos los pulmones son reclutables. Si no, imagínense que lo pondríamos en un PEP en 0, ¿no? Pero no partimos con un PEP en 0, sino que partimos con un PEP fisiológico, ¿no? El PEP nos va a mantener la capacidad residual funcional. Entonces, un PEP de 5, que es lo que nosotros mantenemos, ¿no? Entonces, quiere decir que el pulmón sí es reclutable, pero hay algunos que son poco reclutables y hay algunos que tienen gran reclutabilidad, ¿no? Utilizamos volúmenes tidales de 6 a 8 de acuerdo al peso ideal del paciente y siempre nos fijamos la gráfica, ¿no? Cuando inicia, ¿no? El disparo, ¿no? La inspiración, la presión máxima, la presión meseta, ¿no? Que es la que nosotros monitorizamos, y el PEP, ¿no? Y lógicamente el volumen tidal que nosotros le vamos a dar, ¿no? Esto es una gráfica que recientemente ha salido en el New England el 15 de mayo, que nos grafica pues todo lo que estamos hablando, ¿no? Programar bien el ventilador de acuerdo al peso ideal del paciente, volúmenes tidales lo más gentil posible, y el PIB dependiendo, utilizar PIB leve, moderado, no PIB altos, porque acuérdense que podemos dañar más ese pulmón, y sobre todo si estamos viendo que hay una trombosis a nivel microangiopatía trombótica local a nivel pulmonar que están saliendo los estudios, entonces no todo es compromiso a nivel pulmonar, ¿no? Bueno, en esta gráfica también para demostrar que los ARS típicos o un pseudo ARS, hemos visto pacientes en los cuales se sometieron a ventilación mecánica y a las 48 horas rápidamente la radiografía se limpió, ¿no? Entonces, por eso, y la mejoría gasométrica también mejoró, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta por eso que la ventilación mecánica en los pacientes pediátricos, y lo que estamos viendo, ¿no? En una serie de casos, es que la evolución es buena, tanto la parte clínica como la parte gasométrica, ¿no? En cuanto a la sedación, recomendamos una sedación moderada, severa, ¿no? Sobre todo para facilitar la sincronía, ¿no? Para evitar los reflejos de tos, para facilitar la pronación. La pronación también tiene un protocolo adecuado. Acuérdense que la pronación debe ser ayudado por 3 o 4 personas para poder pronar, y uno que asegure la vía aérea, ¿no? Para que no haya ninguna desconexión, ¿no? El bloqueo neuromuscular utilizamos durante las primeras 48 horas, sobre todo para facilitar la ventilación pulmonar protectora, ¿no? Este es un protocolo de sedación que se podría utilizar: midazolam, fentanilo, ketamina, ¿no? Cuando intubamos al paciente, recomendamos utilizar relajantes neuromusculares, ¿no? Lo que tenemos a la mano siempre es becuronio, rocuronio,
¿no? Que podemos utilizar para paralizar al paciente y así evitar el reflejo de tos de estos pacientes, ¿no? Este es un estudio de los bloqueantes neuromusculares, es un ensayo multicéntrico, ¿no? En el cual el PALI recomienda utilizar bloqueantes neuromusculares a dosis mínima, ¿no? En el cual vieron pues que la sobrevida de estos pacientes era mayor a los que recibieron placebo, ¿no? Pero también salió el estudio Rose. El estudio Rose, esto es hecho en adultos, ¿ya? Pero para poder demostrarles que el estudio Rose, no, a diferencia de lo que salió en el estudio Acurasis, ¿no? Demostró pues que no había un beneficio significativo entre darle y no darle. Pero en realidad este estudio de Rose, hecho por los americanos, a diferencia de los franceses, es que se tuvo varias controversias. Una de ellas es esta, la que yo les muestro en la gráfica, ¿no? Es que en el estudio Rose, ¿no? El objetivo de la sedación de grupo control fue muy superficial, o sea, no utilizaron un plano de sedación profundo, a diferencia del estudio Acurasis, ¿no? Las estrategias a nivel del PIB, en el caso del estudio Rose fue alto y en el caso del estudio del Acurasis fue bajo, ¿no? Y la utilización de pronación varió de 12 a 29%, ¿no? Entonces, no podemos, es muy controversial este estudio Rose para ver, ¿no? Sobre el beneficio de lo que es los bloqueantes neuromusculares, ¿no? Las recomendaciones sí son importantes cuando el paciente ingresa a ventilación mecánica invasiva, las primeras 48 horas debe estar en posición prona, debe de utilizarse bloqueantes neuromusculares, ¿no? Sobre todo medidas de protección protectiva y para mejorar la heterogeneidad del pulmón cuando está en posición prona, ¿no? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que el paciente no está en buen plano de pseudoanalgesia y relajación? En las gráficas, por ejemplo, el doble ciclado, que le va a dar un volumen tidal diferente. Entonces, este volumen tidal diferente puede injuriar más ese pulmón. Por eso, una de las estrategias es tenerlo en un plano de los bloqueantes neuromusculares adecuados, ¿no? El clampaje del tubo endotraqueal es importante, o de repente se nos desconfiguró el ventilador mecánico, tenemos que cambiar a otro tipo de ventilador, clampamos el tubo para evitar cualquier tipo de aerolización con las medidas de protección de los EPPs adecuados, ¿no? Para poder nosotros configurar nuevamente a otro ventilador. Bueno, esto es un poquito de lo que ya les he hablado sobre los fenotipos, pero que en realidad en pediatría no los podemos extrapolar, ¿no? Igual los adultos también, la parte clínica que estamos viendo en los pacientes pediátricos es totalmente distinta a lo de los adultos, y conforme van teniendo su mecánica respiratoria, su mecánica pulmonar casi igual a lo de los adultos, estamos viendo un cuadro típico, ¿no? Por ejemplo, los niños que tienen ya 14 años, 15 años, ya casi es un pulmón casi y similar al del adulto, entonces en ellos sí vamos a tener placas muy similares a los adultos con compromiso de la imagen de vidrio esmerilado, ¿no? Que hemos tenido en los pacientes, ¿no? Esta gráfica, que también me la mostraron, siempre recordarles que la oxigenoterapia, la escánula de alto flujo, y si no hay una buena respuesta, pues se recomienda una intubación endotraqueal adecuada. Entonces, si el paciente está ventilado, no hay que asustarnos, hay que aplicar la mejor evidencia que tenemos, siempre limitar el volumen tidal de 6 a 8 por kilo de acuerdo al peso ideal, y la presión transpulmonar debe ser por debajo de 15, dicen la mayoría, o en todo caso tenerlo en 12, 13, que es lo más adecuado, ¿no? Siempre he escuchado esto, ¿no? De que el paciente lo tenemos pronado o lo tenemos ventilado, pero no responde al PIB. O sea, vamos subiendo el PIB y no responde. Entonces hay que tener paciencia. Cada vez que hagamos algún cambio de ese PIB, ¿no? Hay que tener paciencia y darle tiempo, ¿no?
a cómo mejora la saturación. Ahora, no vamos a tener una saturación al 100%, ¿no? O lo que recomiendan un 97%. Utilizando una hipoxemia permisiva, lo más adecuado, entre 88 a un 92%, es fácil, ¿no? Poder nosotros proteger ese pulmón, ¿no? No se recomienda, no recomendamos maniobras de reclutamiento. Los pacientes que hemos tenido, 2 pacientes pediátricos que ya casi de 14 años y de 13 años en otra institución, hemos visto que sí han sido reclutables, ¿no? No utilizamos maniobra de reclutamiento, pero sí hemos ido despacio, ¿no? Por ejemplo, de 8, 10, 12, que es lo máximo que hemos utilizado de PIB en estos pacientes. Bueno, la siguiente lámina es siempre la posición prona. El objetivo no es tanto reclutar las zonas que están más distales a nivel pulmonar en la posición prona, sino que mejore su capacidad, aparte del reclutamiento, sino que también homogenizar la perfusión a nivel del pulmón, ¿no? Entonces, con un PAFI menos de 150, una enfermedad grave, no hay que entrar en pánico, hay que aplicar la mejor evidencia, evaluar si el paciente son reclutables, no reclutables, considerar ayudas como por ejemplo posición prona, bloqueo neuromuscular, ¿no? Esta es la posición prona, mejora la oxigenación, la redistribución de la ventilación-perfusión, menor peso de las estructuras mediastínicas, mejor movilización de las secreciones. Esta es la forma como se debe de pronar a un paciente. El concepto fisiológico y la evidencia clínica nos dice que según el PALIC, el PAFI no debe ser menos de 150 o el índice de oxigenación mayor o igual a DOSI o el OSI. Muchas veces hay pacientes que están pronados y no podemos nosotros ponerle una línea arterial o no podemos tomarle para no estar punzándolo rápidamente, entonces utilizamos la saturación. Entonces ahí utilizamos el OSI, mayor o igual a 10 y mínimo debe ser entre 12 a 18. Pero el hecho de que en ese rango de 12 a 18 podemos utilizar también un protocolo de prono prolongado, ¿no? Que puede ser 48 horas dependiendo de los pacientes, ¿no? Y regresamos a posición prona si el PAFI es mayor a 150 y el índice de oxigenación menos de 12, ¿no? Entonces, este es un protocolo también sobre intubación, ¿no? Como se recomienda de acuerdo al PAFI, ¿no? La posición siempre haciendo hincapié el prono y el bloqueo neuromuscular para los pacientes graves, ¿no? Siempre fijarnos el monitoreo gráfico, ¿no? De las curvas del volumen tidal, sobre todo en los pacientes que tienen comorbilidades, pacientes asmáticos con COVID, lo ideal es utilizarlo bajo el modo volumen porque el modo volumen nos da la variabilidad entre lo que es la presión pico, ¿no? Y la presión meseta, ¿no? A diferencia de la presión a modo presión que nos da una igualdad similar, ¿no? Entre la presión pico y la presión meseta, ¿no? Siempre estar en el medio, ¿no? Siempre limitar el volumen tidal y las presiones para no generar mayor injuria o bili, que es lo que se está llamando, ¿no? Esto es lo que nos ha recomendado la Sociedad Europea Pediátrica, ¿no? De Cuidados Intensivos. Siempre cuando hay un incremento de la severidad de la injuria, siempre partimos por la clínica, ¿no? El riesgo de PARS, ¿no? Y la gasometría y la saturación dependiendo del FIO, ¿no? Entonces, leve, moderada, severa, ¿no? Como primera línea podemos utilizar, acá mencionan CPAP o ventilación no invasiva con una saturación entre 92 a 97% con un FIO2 menos de 0.6 y luego también considerar cánulas de alto flujo, por ejemplo, mencionan acá, y si entre el rango de 60 a 90 minutos no mejora el paciente, procedemos a intubarlo con un tubo endotraqueal con CAF. Iniciamos la programación del ventilador mecánico con volúmenes tidales de 5 a 7, recomienda la Sociedad Europea, ¿no? Del SPENIC, ¿no? Pero podemos darle de 6 a 8, ¿no? Limitar siempre el driving pressure, que les había dicho que es la diferencial entre la presión plató menos el PIB,
que debe estar por debajo de 15, ¿no? El PIP o el PP más o menos 10, ¿no? Y limitar siempre la presión plató que esté por debajo de 28 a 32, ¿no? Siempre a tener en cuenta la saturación, el FiO2, el pH, y como ya les había mencionado, ¿no? Utilizar los bloqueantes neuromusculares, considerar siempre la posición prona, que es la que nos va a proteger el pulmón, ¿no? Hay que hacer una ventilación gentil, ¿no? Ir aumentando el PIP o la presión al final de la expiración en base al FiO2, y si en algunos lugares tenemos y hay sospecha de hipertensión pulmonar asociada, en el caso de un paciente grave, una opción sería utilizar el óxido nítrico, pero no todas las instituciones tenemos, ¿no? Entonces, la ventilación gentil, ¿no? Y la posición prona con los bloqueantes neuromusculares nos ayudaría mucho, pues, a que estos pacientes, y en la mayoría de los casos de los pacientes con COVID que hemos visto en el hospital de Villa El Salvador, hemos visto que no se ha requerido utilizar más que solamente a posición prona y ventilación protectiva, ¿no? No hemos llegado a considerar utilizar óxido nítrico, ¿no? Entonces, ahí de la forma de presentación de los pacientes pediátricos, ¿no? A diferencia de los adultos, ¿no? Entonces, siempre el paciente que no responde a PIP hay que tener paciencia, siempre hay que ser paciente, siempre los pulmones deben estar lo mejor protegidos posibles. Estas son imágenes tomográficas, ¿no? En adultos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la niña que les mencioné de 14 años, ¿no? Tenía una imagen similar a la que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, el ARS que puedan tener los niños es totalmente diferente a un ARS que nosotros hemos visto o un PARS que hemos visto de diferente etiología, ¿no? Siempre necesitamos ser pacientes, ¿no? Para poder nosotros comprender el manejo del ventilador mecánico. Siempre la paciencia, hay que tener mucha paciencia, ¿no? No cualquier cambio que hacemos en el ventilador mecánico no nos va a mejorar rápidamente la oxigenación, siempre considerar la posición prona y los bloqueantes neuromusculares. En cuanto a la extubación, también es importante, una vez que ya mejoró la parte radiológica, la clínica, la gasométrica, tenemos que nosotros hacer un weaning. Weaning es un destete de ventilador mecánico, ¿no? Y por último, procedemos a la extubación. También durante la extubación debemos de protegernos, ¿no? Como ustedes verán ahí en la gráfica, porque cualquier extubación también nos somete de la aerolización, ¿no? Entonces la extubación debe realizarse idealmente en una sala de presión negativa, ¿no? Como ustedes ven ahí, ¿no? Con una manta transparente, ¿no? Y nosotros vamos desconectando el fijador y vamos pues a proceder la extubación. Una guía, una recomendación también es la que ustedes pueden ver ahí, con la máscara sobre el tubo, ¿no? Por ejemplo, el paciente está intubado con un filtro, debemos de tener una mascarilla con otro filtro, entonces lo ponemos sobre la nariz y boca, desinflamos el CAF, sellamos bien esto, mientras que la otra persona va retirando el tubo y lo dejamos con la mascarilla con doble filtro para evitar nosotros de contaminarnos, ¿no? En cuanto a las tomografías, esta es una publicación hecha en el Pediatric Pulmonology de este año, ¿no? Recientemente, sobre los diferentes patrones que pueden tener las tomografías pediátricas con los adultos. En este caso, de 20 pacientes, 8 tenían coinfecciones, 40%, ¿no? 6 pacientes tenían lesiones pulmonares unilaterales, o sea, casi un 30%, 10 tenían lesiones pulmonares bilaterales, que era un 50%, y 4 casos no mostraron anormalidad en la TAC, ¿no? Entonces, como ustedes verán, las lesiones pulmonares no vamos a encontrar típicamente a la de los adultos, ¿no? Entonces pueden comprometer solamente opacidades en un solo lóbulo o engrosamientos bronquiales, y conforme ya
es un escolar o casi ya la mecánica se asemeja a la del adulto, sí podemos tener una imagen en vidrio esmerilado como la que se menciona en los pacientes adultos. Bueno, estos son tipos de tomografías, ¿no?, diferentes a la de los adultos que podemos presentar. Estas son unas lesiones compatibles sugestivas con COVID, por ejemplo, opacidades focales, tenues, ¿no?, patrón intersticial focal o difuso y un patrón alveolo intersticial focal o difuso, ¿no?, que podemos observar en los pacientes con COVID, ¿no? Entonces, los hallazgos en Italia, los hallazgos post-mortem que ellos hicieron, es que no todo era, pues, compromiso de daño a nivel del endotelio, ¿no?, sino que también había trombos de fibrina con alteraciones plaquetarias en los determinados vasos, ¿no? O sea, trombosis a nivel local. Resumiendo, entonces, la estrategia ventilatoria debe incluir un volumen corriente o volumen tidal de 5 a 8 cc por kilo, la presión meseta o platón menor a 30 o 28, como mencionan, el driving pressure menos de 15, siempre la titulación del PEP, no recomendamos hacer maniobras de reclutamiento, los objetivos 88-92% es lo ideal, y siempre utilizar el concepto de hipercapnia permisiva, que se refiere a que el pH debe estar por encima de 7.2. Bueno, gracias, bueno, por la invitación, y bueno, ha sido una ardua charla y espero que nos sirva a todos nosotros para poder manejar bien a nuestros pacientes pediátricos. Importantísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Jesús Domínguez Rojas, especialista en pediatría, medicina intensiva pediátrica del Servicio de UCI Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño, Ministerio de Salud, por esta excelente presentación. Doctor, nos han enviado algunas preguntas también por el chat. Bien, doctor, nos han preguntado si existe algún factor de riesgo que puede llevar a que estos pacientes con COVID-19 tengan una enfermedad más severa. En los casos que hemos tenido en el hospital de Villa El Salvador, ¿no?, hemos visto cardiopatías congénitas, hemos visto pacientes con asma, con obesidad, pacientes desnutridos que tienen patología a nivel intestinal, intestino corto, que están recibiendo nutrición parenteral, ¿no? Entonces, esas son algunas de las comorbilidades que se han presentado en la unidad, ¿no?, y que han caído, pues, con un compromiso pulmonar evidente, ¿no? Importantísimo, doctor. Excelente. Doctor, nos preguntan, en caso llega un paciente pediátrico grave a unidad de cuidados intensivos, pero todavía no se le ha hecho la prueba o el hisopado, ¿cómo se le hace entonces esta prueba? ¿Cuál es la obtención de la muestra? Bueno, todo paciente que ingresa a una unidad de cuidados intensivos y ante esta pandemia y con un cuadro respiratorio severo, hay que sospechar el COVID mientras que no se demuestre lo contrario, ¿no? Para eso, bueno, lo que pedimos pues es una prueba rápida, ¿no?, y un hisopado, ¿no?, para estar seguros de que el paciente no lo puede catalogarlos, en ponerlos en un área COVID y en un área no COVID, ¿no? Porque no podemos meter a todos los pacientes en un área COVID. Eso sería, pues, contaminarlos aún más, ¿no? O sea, deben tener una prueba rápida al menos y un hisopado para poder nosotros ponerlo en una UCI diferenciada, que es un área COVID, ¿no? Importantísimo, doctor. Muchas gracias. Bien, nos han preguntado si a partir de qué edad se puede hacer el pronovigil y si se puede hacer también en lactantes menores. Sí, o sea, incluso hemos visto en los pacientes neonatos, en los neonatos con canulita, los estamos poniendo, o sea, los ven ustedes en su incubadora, están pronados. O sea, el límite de edad, a diferencia de los adultos, de pronar a los pacientes pediátricos es mucho más fácil, ¿no? Porque la capacidad del peso es mucho menor, ¿no? Entonces podemos pronarlos, ¿no?, y ver cómo mejora la saturación, o sea, desde la etapa neonatal, ¿no? O sea, con una simple cánula binasal o con una cánula de alto flujo, ¿no?
o ventilación no invasiva, ¿no? Pero eso sí, teniendo en cuenta y estar vigilando el trabajo respiratorio, porque lo que no queremos es autoinfligir ese pulmón, lo que se llama el PSILI, ¿no? Entonces, si ya tiene criterios para intubarlo, no demoremos en intubarlo precozmente a los pacientes. Excelente, doctor, muy importante. Otra pregunta también respecto a la posición prono. Nos preguntan cuándo se debe comenzar a utilizar la posición prono y cuándo se debe de retirar esta posición. Bueno, la posición prona, si nosotros ya el paciente está intubado, lo que recomendamos es, una vez que está intubado, precozmente pronarlo. Porque se supone que para llegar a la ventilación invasiva ya ha pasado cierto chance. Ya le hemos dado, como se dice, un chance de que ya pasó por cánula binasal, ya pasó por cánula de alto flujo, o nos ha llegado a la institución ya con un tiempo más de 7 días o 8 días con el cuadro clínico, ¿no? Entonces, lo recomendable es precozmente pronarlo para mejorar la perfusión, no tanto para reclutar, sino para mejorar la perfusión de los pacientes a nivel pulmonar, y con eso contribuiría a mejorar la hipoxemia severa que ellos tienen, ¿no? ¿Y cuándo retirarlo? Lo ideal es que si nuestro paciente está pronado y nos mejora la saturación, entonces lo dejamos con un prono prolongado. Podemos dejarlo 48 horas, siempre teniendo los cuidados de la pronación, porque acuérdense que las úlceras de presión vienen después de pronar al paciente, ¿no? O sea, siempre los cuidados de la camilla, ¿no? Y si vemos pues que hay lesiones ulcerativas en las zonas de presión, lógicamente hay que utilizar las medidas respectivas. Importantísimo, muchísimas gracias, doctor Jesús Domínguez. Bien, nos preguntan así, si el virus COVID-19 lleva a insuficiencia respiratoria, ¿es el mismo manejo en parámetros de ventilación mecánica que otro por virus, como por ejemplo sincicial respiratorio, o si también da más componente restrictivo u obstructivo? No, lo que hemos visto nosotros en la serie de casos que hemos visto con un grupo de colegas es que el patrón más que todo es hipoxémico, ¿ya? No tienen tanto componente restrictivo. O sea, el pulmón de los pacientes, la serie de casos que tenemos, que ya más adelante la vamos a emitir, la serie de casos, el pulmón es complaciente, o sea que son fáciles de reclutar, y por eso es que nosotros no utilizamos demasiadas presiones, porque podríamos más bien injuriar ese pulmón, ¿no? Entonces hay que hacer una ventilación mecánica gentil y protectiva, ¿no?, en estos tipos de pacientes. Importantísimo, doctor, muchísimas gracias. Bien, nos han preguntado también a través del chat. Bueno, dicen felicitaciones, doctor. Muchísimas gracias, muy importante por la exposición. Nos han preguntado sobre los aspectos de las medidas de protección personal. ¿Cuáles son los momentos, los procedimientos más riesgosos para el contagio del personal de la salud y cómo deberíamos prevenirlos? Bueno, lo que nosotros recomendamos siempre es una buena utilización de los EPPs. Si estamos en un área COVID y si vamos a someterlo a todo tipo de procedimiento, siempre debemos de utilizar bien los EPPs, ¿no? Es fácil ponerlos, pero es muchas veces difícil retirarlos, ¿no? Entonces, ahí es donde la mayoría del personal que labora se contamina. Entonces, es importante esto, ¿no? O sea, entrenarse, practicar adecuadamente el retiro de los EPPs. Nosotros utilizamos la mayor protección posible en los pacientes con COVID, como ustedes habrán visto en las gráficas, ¿no? Si intubamos a un paciente, lo intubamos con la caja anti-COVID, utilizamos los cascos, las N95, ¿no? Lo ideal sería, pues, utilizar un videolaringoscopio, ¿no? Pero, o llamamos anestesia si es una vía aérea difícil. Ellos sí están mayormente entrenados en la intubación con un videolaringoscopio, ¿no? Entonces, tiene que ser una persona que tenga buena experiencia en el manejo de la vía aérea, ¿no?
Entonces, siempre todos los cuidados deben ser extremos. Cualquier procedimiento debe ser extremo. Hasta una desconexión en el ventilador mecánico podría, pues, hasta contaminarnos. Entonces, hay que tener a la mano, pues, una pinza para poder clampar el tubo endotraqueal y poder hasta configurar el ventilador mecánico, ¿no? O darle con el ambú, ¿no? Conectar el ambú para poder nosotros utilizar los filtros adecuados, los filtros EPA y los filtros HME, ¿no? Excelente, doctor. Importantísimo. Bien, nos preguntaron si se han añadido anticoagulantes al manejo de estos casos críticos. En la paciente hemos utilizado anticoagulación con enoxaparina en 2 pacientes, ¿ya? Que tenían dímero D alto, ¿no? O sea, para eso, antes de iniciar la anticoagulación, preferimos utilizar, pedir marcadores de anticoagulación, dímero D, perfil de coagulación, los que nos podrían dar sospechar de que podría haber trombosis, ¿no? Ferritina, DHL, ¿no? Que nos dicen la gravedad. Sí, hemos utilizado enoxaparina, ¿no? A dosis profiláctica, ¿no? De 0.5 a cada 12 horas, ¿no? Por kilo, ¿no? Y bueno, pues no podemos nosotros avalar si es que nos ha ayudado. Como sabemos, hoy en día no hay todavía un medicamento, no hay evidencia significativa. Lo que estamos utilizando son, pues, una serie de casos en los cuales han respondido, ¿no? Pero no podemos avalar cualquier farmacología, ¿no? En estos tipos de pacientes. Para los casos graves sí le damos con todo, ¿no? Pero en los casos que han salido rápido del ventilador mecánico no hemos requerido utilizar enoxaparina, ¿no? Importantísimo. Bien, doctor Jesús Domínguez Rojas, especialista en medicina intensiva pediátrica. Muchas gracias y felicitaciones por esta excelente telecapacitación. Recuerden antes que el Instituto Nacional de Salud del Niño tiene su canal de YouTube que se llama Telesalud OEAIDE, donde van a colgar esta excelente ponencia para que puedan visualizarla nuevamente. Y bien, doctor Jesús Domínguez, pedirles algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy. Sí, bueno, recomendar siempre, pues, que nosotros debemos cuidar a nuestros niños, ¿no? Ahora que van a salir hay que ser prudentes a la hora que van a salir. Pueden ser niños asintomáticos, ¿no? Y también tener en cuenta que los niños también que tienen comorbilidades podrían infectarse y podrían tener un cuadro aparatoso como el de los adultos, ¿no? Entonces hay que cuidarnos y hay que cuidarlos a ellos y cuidar a nuestros familiares. Así que por eso cuidémonos a nuestra familia. Quédense en casa. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Felicitaciones, un gran aplauso para usted. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.